Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton que en el capítulo anterior, chicas, ya hubo confesión. Literal, entre líneas, Ellen le dijo a Archer que ella está enamorada de él. Y él, como típico hombre, no lo entendió. Y él todavía le dice, aún no estoy casado, sí. Pero recordemos, chicas, que en aquella época, cuando anuncias un compromiso o anunciabas un compromiso, prácticamente estabas ya casado. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 19. El día estaba fresco, con un juguetón viento primaveral que levantaba polvo. Las damas de edad de ambas familias habían sacado sus ajadas martas y belinas y sus armiños amarillentos, y el olor a alcanfor que salía de los primeros bancos casi cubría el tenue aroma de las azucenas que colmaban el altar. Newland Archer, a una señal de sacristán, salió de la sacristía y se situó con su padrino en los peldaños del presbiterio de la Iglesia de la Gracia. La señal anunciaba que ya se divisaba la berlina que traía a la novia y a su padre, pero seguramente habría un largo intervalo de arreglos y consultas en el vestíbulo, donde ya las damas de honor revoloteaban como un ramo de flores de Pascua. Durante este inevitable lapso, se suponía que el novio, presa de ansiedad, se mostraba solo a las miradas de los asistentes, y Archer había seguido resignadamente esta formalidad, así como todas las demás que hacían de una boda de fines del siglo XIX en Nueva York, un rito que parecía pertenecer al alba de la historia. Todo era igualmente fácil o igualmente doloroso, según el criterio de cada cual, en el camino que se había comprometido a seguir y había obedecido las instrucciones de su nervioso padrino con la misma mansedumbre que otros novios obedecieron al suyo en el día en el que lo había guiado por el mismo laberinto. Hasta aquí estaba razonablemente convencido de haber cumplido todas sus obligaciones. Los 8 ramilletes de lilas y blancos lirios del valle fueron enviados a tiempo, así como los gemelos de oro y zafiro de los 8 pares de honor y el alfiler de corbata de ojo de gato del padrino. Archer había pasado la mitad de la noche tratando de variar el texto de su agradecimiento para la última partida de regalo recibida de amigos y ex amores. Los honorarios del obispo y el del rector se encontraban a salvo en el bolsillo de su padrino. Su equipaje ya estaba listo en casa de Mr. Manson Mingot, donde se realizaría el desayuno de boda, y también lo estaba el traje de viaje que se pondría para partir, y se había reservado un compartimento privado en el tren que llevaría a la joven pareja a su desconocido destino. El secreto sobre el lugar donde pasarían la noche de bodas era uno de los más sagrados tabúes del prehistórico ritual. «¿Tienes el anillo?», susurró el joven Van der Luden Newland, que no tenía experiencia en los deberes de un padrino y estaba agobiado por el peso de su responsabilidad. Archer hizo el gesto que vio hacer a tantos novios. Con su mano derecha desenguantada palmó el bolsillo de su chaqueta gris oscuro y se aseguró de que la pequeña argolla de oro, grabada en su interior, Newland a May, estuviera en su lugar.
Luego retomó su actitud anterior, sosteniendo en su mano izquierda el sombrero de copa y los guantes gris perla con puntadas negras, y mirando hacia la puerta de la iglesia. Arriba, la marcha de Handel subía pomposamente por la bóveda que imitaba la piedra, llevando en sus notas el descolorido ímpetu de las tantas bodas a las que, con alegre indiferencia, asistió desde esa misma escalinata, mirando flotar por la nave otras novias hacia otros novios. Qué parecido a una noche de gala en la ópera, pensó, reconociendo las mismas caras en los mismos palcos, no bancos, y preguntándose si, cuando sonara la última trompeta, Mr. Selfridge Merry estaría allí con las mismas inmensas plumas de avestruz en su sombrero y Mr. Beaufort con los mismos aros de diamante y la misma sonrisa, y si ya habría cientos de proscenio debidamente preparados para ellas en otro mundo. Después de eso, todavía hubo tiempo para revisar uno por uno los semblantes familiares de las primeras filas, en las mujeres perspicaz, curioso y excitado, el de los hombres malhumorado por la obligación de tener que ponerse sus levitas antes del almuerzo y pelear por la comida en el desayuno de boda. Lástima que en el banquete sea en casa de la vieja Catherine. Se imaginaba el novio oír decir a Reggie Chivers, pero dicen que Lovell Mingot insistió en que lo cocinara su propio chef, de modo que tendrá que ser bueno, si es que uno logra llegar a él. Y se imaginaba a Sillerton Jackson agregando con autoridad: «Querido muchacho, ¿no supiste? Va a ser servido en pequeñas mesas a la nueva moda inglesa». La mirada de Archer se paseó un momento por los bancos de la izquierda, donde su madre se había entrado a la iglesia del brazo de Mr. Henry van der Luden. Estaban sentados llorando calladamente bajo su velo chantilly, con las manos dentro del manguito de armiño de su abuela. Pobre Janey, pensó, mirando a su hermana, aunque tuerza la cabeza para todos lados, solo puede ver a la gente de los primeros bancos, y son, en su mayoría, desaliñados, Newland y Dagonet. Dentro del recinto de la cinta blanca que dividía los asientos reservados a la familia, vio a Beaufort, alto y rubicundo, examinando a las mujeres con su mirada arrogante. A su lado se sentaba su esposa, toda una chinchilla plateada de violetas, y al otro lado de la cinta, la cabeza cuidadosamente cepillada de Lawrence Lefferts, parecía montarle guardia a la invisible deidad de las formalidades que presidía de la ceremonia. Archer se preguntaba cuántos defectos podía descubrir los agudos ojos de Lefferts en el ritual de su divinidad. Luego se acordó súbitamente de que él también una vez pensó que tales cosas tenían importancia. Las cosas que habían llenado sus días le parecían ahora como una parodia infantil de la vida, o como esas discusiones de eruditos medievales sobre términos metafísicos que jamás nadie entendió. La tormentosa disputa acerca de si los regalos de matrimonio deben o no ser exhibidos habían ensombrecido las últimas horas antes de la boda. A Archer le parecía inconcebible que personas maduras se agitaran de tal manera por esa clase de fruslerías y que el asunto hubiera sido decidido negativamente por Mr. Whelan, diciendo entre lágrimas de indignación: «Antes prefiero soltar a los reporteros por toda mi casa», y sin embargo hubo una época en que Archer tuvo una opinión definida y casi agresiva acerca de estos problemas, cuando todo lo que concernía a los modales y costumbres de su pequeña tribu le parecía cargado de un significado de carácter universal. Y mientras tanto, pensó, supongo que en alguna parte vive gente real y que le suceden cosas reales. «Ahí vienen», susurró el padrino muy excitado, pero el novio sabía más que él. La cuidadosa apertura de la puerta de la iglesia significaba solamente que Mr. Brown, el cuidador de la caballeriza, en tenida negra para su transitorio papel de sacristán, hacía una revisión preliminar de la escena antes de formar sus fuerzas.
La puerta se cerró con suavidad. Luego de un nuevo intervalo, fue abierta majestuosamente de par en par y un murmullo corrió por toda la iglesia. La familia. Primero venía Mr. Whelan del brazo de su hijo mayor. Su ancha cara sonrosada tenía la apropiada solemnidad y su vestido de raso color ciruela con azul pálido en los costados y plumas de avestruz azules en su pequeño sombrero de raso recibieron la aprobación general. Pero antes de que se instalara con un majestuoso crujir de sedas en el banco al frente de Mr. Archer, los espectadores volvían sus cuellos para ver quién venía detrás de ella. El día anterior corrieron fuertes rumores de que Mr. Manson Mingot, a pesar de su invalidez física, había resuelto estar presente en la ceremonia, y la idea calzaba tan bien con su alegre carácter que en los clubes se cruzaban apuestas de que sería capaz de caminar por la nave y acomodarse en un asiento. Se sabía que había insistido que mandara a su propio carpintero a estudiar la posibilidad de quitar el panel lateral del banco frontal y a medir el espacio entre el asiento y el frente, pero los resultados fueron desilusionantes. Y durante todo un día de expectación, la familia la vio meditar un plan que consistía en que la llevaran sobre ruedas por la nave en su enorme silla bat, donde se quedaría sentada como en un trono al pie del presbiterio. La idea de que exhibiera su persona de manera tan monstruosa fue a tal grado dolorosa para sus amistades que habrían cubierto de oro el ingenioso personaje que de repente descubrió que la silla era demasiado ancha para pasar entre los hierros que mantenían extendido el toldo desde la puerta de la iglesia hasta la calzada. La idea de quitar el toldo y exponer a la novia a la vista de la muchedumbre de modistas y reporteros de los periódicos que permanecían afuera, luchando por acercarse, excedió incluso el valor de la vieja Catherine. A pesar de que por un momento meditó la posibilidad. «Oh, no, van a tomar fotografías de mí, hija, y las publicarán con sus periódicos», exclamó Mr. Whelan cuando le insinuaron el último plan de su madre. Y todo el clan retrocedió con un escalofrío ante esta impensable indecencia. La anciana tuvo que abandonar su proyecto, pero lo aceptó solo con la promesa de que el banquete matrimonial se realizara bajo su techo, aunque, como manifestó la parentela de Washington Square, estando la casa de los Whelan tan cerca resultaba molesto tener que fijar un precio especial con Brown para que los condujera hasta los quintos infiernos. Aunque los Jackson informaron ampliamente de todos los incidentes, una minoría todavía apostaba a que la anciana Catherine aparecería en la iglesia, y hubo una clara baja de los ánimos cuando se supo que sería reemplazada por su nuera. Mr. Loven Mingot tenía el rostro encendido y la mirada vidriosa que producen las damas de su edad y costumbres el esfuerzo de caber en un vestido nuevo. Pero una vez que se aplacó el desencanto ocasionado por la ausencia de su suegra, todos estuvieron de acuerdo en que su chantilly negro sobre el raso lila, con un sombrero de violetas de Parma, formaba el mejor contraste con el colorido azul y ciruela de Mr. Whelan. Muy diferente fue la impresión causada por la macilenta y remilgosa dama que la seguía del brazo de Mr. Mingot, en un salvaje desorden de bandas y orlas y pañuelos flotantes. Cuando apareció aquella última pareja, el corazón de Archer se contrajo y cesó de latir. Contaba con que la marquesa Manson estaba todavía en Washington, a donde se dirigió 4 semanas atrás con su sobrina, Madame Olenska. Todos creían que su abrupta partida se debía a que Madame Olenska deseaba salvar a su tía de la perniciosa elocuencia del doctor Agathon Carver, que casi logró reclutarla para el Valle del Amor, y en esas circunstancias nadie esperaba que las damas regresaran por una boda. Por un momento Archer fijó los ojos en la fantástica figura de Medora, esforzándose por ver quién venía tras ella. Pero la pequeña procesión había terminado, pues todos los miembros menores de la familia habían tomado sus puestos, y los 8 pajes, reunidos como aves o insectos, se preparaban una maniobra migratoria. Ya se deslizaban por las puertas laterales hacia el vestíbulo. Newland,
ya está aquí, murmuró su padrino. Archer volvió en sí sobresaltado. Aparentemente había pasado bastante tiempo desde que su corazón cesara de latir, pues la procesión blanco y rosa ya estaban en realidad a medio camino de la nave. El obispo, el rector y 2 asistentes de uniforme blanco rondaban alrededor del altar, y los primeros acordes de la sinfonía Spor esparcían sus notas floridas ante la novia. Archer abrió los ojos. ¿Era realmente posible que los hubiera cerrado, como imaginaba? Y sintió que su corazón recuperaba su ritmo habitual. La música, el aroma de los lirios sobre el altar, la nube de tules y flores de azahar que flotaban acercándose cada vez más, el rostro de Mr. Archer, súbitamente convulsionado por sollozos de felicidad, el bajo murmullo de la voz del rector dando sus bendiciones, las ordenadas evoluciones de las 8 damas de honor, vestidas de rosado y de las 8 pares de negro, todas aquellas visiones, sonidos y sensaciones, tan familiares en el fondo, tan profundamente extrañas y sin sentido en su nueva relación con ellos, se mezclaban de manera confusa en su mente. Dios mío, ¿tendré el anillo? Y volvió a repetir el gesto convulsivo de todos los novios. Luego, en un momento, May estaba a su lado, irradiando tanta luz que comunicó un leve calor a su insensibilidad. Se enderezó y le sonrió mirándola a los ojos. Queridos míos, estamos reunidos aquí, comenzó a decir el rector. May ya tenía el anillo en su mano. El pastor le había dado su bendición. Las damas de honor estaban dispuestas a retomar su lugar en la procesión, y el órgano mostraba los primeros síntomas del explotar con la marcha de Meldenshow, sin la cual jamás había salido ninguna pareja de recién casados en Nueva York. El brazo, dale el brazo, siseó nervioso el joven Newland. Y una vez más, Archer se dio cuenta de que había andado a la deriva, muy lejos, en un lugar desconocido. ¿Qué lo había mandado ir allá?, pensaba. Tal vez divisara en un crucero de la iglesia, entre los anónimos espectadores, un rizo de pelo negro bajo un sombrero que un momento más tarde reveló pertenecer a una mujer desconocida de nariz larga, tan ridículamente diferente de la persona cuya imagen había evocado que se preguntó a sí mismo si era objeto de alucinaciones. Y ahora él y su esposa caminaban lentamente por la nave, transportados por las livianas notas del Mendelssohn. El día primaveral los saludaba a través de las puertas abiertas de par en par, y los alazanes de Mr. Whelan, cuyas frentes estaban adornadas con distintos blancos, concordiaban y se lucían al otro extremo del túnel de lona. El lacayo, que tenía un distintivo blanco mucho más grande en su solapa, cubrió a May con la capa blanca, y Archer saltó dentro de la berlina y se sentó a su lado. La joven se volvió hacia él con una sonrisa triunfal, y sus manos se estrecharon bajo el velo. «Querida», dijo Archer, y de súbito el mismo negro abismo se abrió inmenso ante él, y sintió que se hundía, cada vez más profundamente, mientras su voz seguía hablando alegre y cálida. «Sí, claro que pensé que había perdido el anillo. No hay boda completa sin el pobre infeliz del novio, no pasa por ese trance. Pero tú me hiciste esperar largo rato. Tuve tiempo para pensar en todos los horrores que podía haber pasado». Ella lo sorprendió al echarle en plena Quinta Avenida los brazos al cuello. «Pero nada podrá pasar ahora mientras estemos los dos juntos, ¿verdad, Newland?» Cada detalle del día había sido tan cuidadosamente preparado que la joven pareja, después del banquete matrimonial, tuvo suficiente tiempo para cambiarse de ropa y ponerse su traje de viaje. Para las amplias escalinatas de la mansión Mingot, entre las risueñas damas de honor y los llorosos padres, y subir a la berlina bajo la tradicional lluvia de arroz y zapatillas de raso. Y aunque quedó media hora para conducirlos a la estación, comprar los últimos semanarios en el puesto de libros, como hacen los viajeros habituales, e instalarse en el compartimento reservado,
donde la doncella de May y ya había puesto su capa de viaje color gris, pálido y reluciente maletín recientemente adquirido en Londres. Las viejas tías Dulac de Reichenbach habían puesto su casa a disposición de la pareja, con una rapidez inspirada por la perspectiva de pasar una semana en Nueva York con Mr. Archer y Archer, feliz de escapar de la típica suite matrimonial en un hotel de Filadelfia o Baltimore. Había aceptado con igual presteza. A May le encantó la idea de ir al campo y se divertía como un niño con los vanos esfuerzos de las 8 damas de honor por descubrir dónde se situaba el misterioso refugio de los recién casados. Se consideraba muy inglés que le prestaran a uno una casa de campo, y muy este hecho dio el último toque de distinción a la que todo el mundo consideraba la más brillante boda del año. Pero nadie debía saber dónde se hallaba la casa, aparte de los padres de los novios, quienes, cuando les pedían contar el secreto, fruncían los labios y decían en tono misterioso: «No nos dijeron nada», lo que era verdad. Ya no había necesidad de hacerlo. Cuando estuvieron instalados en su compartimento y el tren dejó atrás las interminables casas de madera de la periferia y comenzó a adentrarse en el pálido paisaje primaveral, la conversación fluyó más fácilmente de lo que Archer esperaba. May era todavía, de aspecto y temperamento, la niña sencilla de siempre, y estaba ansiosa por comentar con él las incidencias de la boda, con la misma imparcialidad de una dama de honor, recordando los detalles con un paje de honor. Al principio Archer pensaba que esta indiferencia era un disfraz de su inquietud interna, pero los ojos claros de May revelaban una tranquila inconsciencia. Estaba sola por primera vez con su marido, pero su marido era solamente el encantador camarada de ayer. No había nadie que le gustara tanto, nadie en quien confiara tan plenamente, y la máxima travesura de toda aquella deliciosa aventura de compromiso y matrimonio era estar a solas con él en un viaje, como una persona adulta, como una mujer casada, en buenas cuentas. Era maravilloso cómo Archer aprendiera un día en el jardín de la misión de San Agustín que pudiera coexistir sentimientos tan profundos con tan falta de imaginación, pero recordaba que también en esa ocasión ella lo había sorprendido, volviendo a su inexpresivo infantilismo, tan pronto como liberó su conciencia del peso que la oprimía, y se dio cuenta de que probablemente May iría por la vida enfrentando lo mejor posible cada experiencia que se le presentara, pero nunca se le anticiparía ni siquiera con una mirada furtiva. Quizás esa facultad de negligencia era lo que les daba transparencia a sus ojos y a su rostro, el arte de representar a un tipo de gente más que a una persona, como si hubiera sido escogida para posar para la virtud civil o para la diosa griega. La sangre que corría tan a flor de piel podía ser un líquido que preservara antes que un elemento destructor. Sin embargo, su imagen de indestructible juventud no la hacía parecer ni dura ni torpe, sino solo primitiva y pura. En lo más álgido de su meditación, Archer se encontró de súbito mirándola con la mirada asombrada de un extraño y sumido en la reminiscencia del banquete y de la inmensa y triunfal aparición de Mr. Mingot. May disfrutaba francamente del tema, pero se sorprendió, no sé si a ti también, que la tía Medora viniera después de todo. Ellen escribió que ninguna de las dos se sentía bien para el viaje. Hubiera preferido que fuera ella la que se recuperó. ¿Viste el exquisito encaje antiguo que me envió? Él sabía que el momento llegaría tarde o temprano, pero en cierto modo esperaba que a la fuerza de voluntad lo mantendría alejado. Sí, era precioso, dijo mirándola sin verla y preguntándose si cada vez que oyera aquellas 2 sílabas, todo el mundo que construyera con tanto cuidado se desplomaría como un castillo de naipes. «¿Estás cansada? Será agradable tomar una taza de té cuando lleguemos. Estoy seguro de que las tías tienen todo muy bien preparado», dijo precipitadamente, tomando su mano entre las suyas.
Y la mente de May voló al instante hacia el magnífico servicio de té y café de plata de Baltimore que le regalaron los Beaufort y que iba a la perfección con las bandejas y platos de los tíos Loven-Mingot. El tren arribó a la estación de Rigebeck cuando comenzaba el crepúsculo primaveral y se fueron caminando lentamente por el andén hacia el carruaje que los esperaba. Qué amables fueron los Van der Luden al enviarnos a su cochero desde Scooter Cliff para recogernos, exclamó Archer, al acercárseles un respetuoso personaje de librea que tomó las maletas de manos de la doncella de May. Siento mucho, señor, dijo el emisario. El pequeño incidente ocurrido en casa de Miss Dulac, una filtración en el estanque de agua, sucedió ayer y Mr. Van der Luden, que lo supo esta mañana, envió a una criada en el primer tren para preparar la casa del protector. Creo que lo encontrará todo a su agrado, señor. Y Mr. Dulac envió a su cocinero de modo que será igual que como si estuvieran en Rinebeck. Archer lo miró tan desconcertado que el cochero repitió como excusándose. Le aseguro, señor, que será exactamente lo mismo. Rompiendo el embarazoso silencio que se produjo, May exclamó con impaciencia. Igual que Rigenbeck, la casa del protector. Pero si será 1000 veces mejor, ¿no es verdad, Newland? Mr. Van der Luden ha sido sumamente cariñoso y amable al pensar en esta solución. Y mientras viajaban en el carruaje con la doncella sentada al lado del cochero y las relucientes maletas nupciales, en el asiento delante de ellos, May continuó hablando con gran agitación. Imagínate, nunca he estado allí. ¿Y tú? Los Van der Luden la muestra a poquísima gente, pero se le abrieron a Ellen y ella me comentó que era una casa preciosa. Dijo que era la única casa en toda Norteamérica donde ella creía que podría ser perfectamente feliz. Bien, eso es lo que seremos nosotros, ¿no?, exclamó su marido alegremente, y ella respondió con una sonrisa infantil. Ah, este es solo el comienzo de nuestro futuro, el maravilloso futuro que siempre compartiremos juntos. Continuará. Imagínense, chicas, la cara de Archer en ese evento, chicas. No me quiero imaginar. Después de aquella confesión, yo creo que ese mes que pasó fue tan rápido para Archer y tan lento para May que de verdad ya estaba en el altar esperando a su futura esposa. Híjoles, chicas, de verdad que no quiero saber cómo era en aquella época todo este proceso. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.